Para la clase de hoy vamos a realizar los traslados de pinza. Traslados de desvíos, correcciones, pinza de pivoteo. Tiene muchísimos nombres, pero básicamente todo confluye en lo mismo. Los traslados de pinza, que son esa técnica que necesitamos para lograr el ajuste perfecto en las prendas, ya que cuando hablamos de prendas superiores como blusas, chaquetas, crop top y otras más, lo hacemos bajo el patrón básico, pero este patrón es sencillo, es flojo y aunque permite hacer infinidad de prendas, también pone límites y si quisiéramos ir más allá con nuestros diseños, hacer algo más estructurado, pues no se vería estético, ya que ciertas áreas del cuerpo como las sisas, los escotes, darían arrugas y se deformarían con las telas, dando un resultado como muy afeado. La manera de corregir estos defectos y lograr la prenda ideal es variando los procedimientos y corrigiéndolos con un patrón y dándoles estos traslados o estos desvíos, para así darle paso a la creatividad y al abanico de posibilidades que nos dan los diseños de hoy en día. Estos traslados son ideales cuando estamos hablando de escotes profundos, trajes de novia, trajes de ocasión, cuando estamos hablando de chaquetas con aplome perfecto. Entonces vamos a hacer los traslados de pinza. Recordemos que nosotros necesitaremos los datos de la prenda básica, así como lo hacíamos. Para el caso de este momento lo voy a hacer en talla S. Necesitamos el talle delantero, talle posterior, espalda completa, contorno de busto, contorno de cintura, contorno de cadera, altura de busto y separación de busto. Entonces, sin más preámbulos, arranquemos a hacerlo. Empezamos por el posterior y dice que unas observaciones importantes es que el patrón en su parte posterior irá 2 veces por talla para realizarle unas pinzas del buen vestir en la cintura y ya tiene incluidas sus ventajas de costura. Entonces vamos a realizar el procedimiento. Digamos que A es el vértice del ángulo, yo me voy a quedar aquí en esta esquina escuadrada y simplemente ahí ubico A. De A a B hacia abajo en forma vertical el talle posterior. Mi talle posterior está dando 42, entonces aquí de A a B le doy 42 y este es el punto B. De A a C hacia la derecha en forma horizontal la medida mitad de espalda completa más 2. La espalda que estoy trabajando es 38, dividido 2 serían 19 más 2 centímetros de costura da 21. Entonces por aquí de A a C 21 y ubico el punto C. De C a D hacia abajo en forma vertical escuadrada bajo la medida mitad de espalda más 5 si estoy hablando de un brazo delgado o más 6 si estoy hablando de un brazo grueso. Esta medida de espalda más 5 o más 6 incluirá la caída del hombro, incluirá también la medida del tiraje de la sisa y 1 centímetro que va hacia la costura. Entonces la mitad de la espalda me da 19 más 5 porque estamos hablando de talla S, que es una talla delgada pequeña, más siendo así con lo anteriormente dicho su brazo es delgado, me da 24 y aquí ubico el punto D. A F, trasladar la medida CD, o sea que estos 24 los traslados por A y ubico el punto F. EF hacia la derecha, acá perdón, es el punto E. EF hacia la derecha de forma escuadrada, 1/4 del contorno de busto más 2 centímetros de costura. Entonces por aquí está escuadrado, el busto que estoy manejando para S es 96 dividido 4, 24 más 2 centímetros de costura serían 26. Esto me da por acá
confirmo con el metro y ubico el punto F. Esta sería la línea de busto. De B a G hacia la derecha, escuadrar 1/4 del contorno de cintura más 6. De esos 6, 3 centímetros serán para pinza, 2 centímetros serán de costura y 1 centímetro será para una pinza del buen vestir para entallar este posterior. Entonces, la cintura que estoy trabajando en este momento es 76, dividido 4 serían 19, más 6 serían 25. Entonces por aquí le doy 25 y ubico G. Luego unir con línea recta G con F. Por acá uno G con F. Y de B a H entrar 1 centímetro. Aquí entro 1 centímetro y este sería H. Luego me dice que I es la mitad entre H y G. Acá son 24, la mitad son 12. Ubico el punto I. Y escuadro I hasta la medida de la línea, hasta la línea de busto. Entonces por aquí, acá, hasta la línea de busto. Arriba queda I'. De I a J, hacia la derecha 1.5 de pinza. Habíamos dicho que le íbamos a dar 3 centímetros de pinza. Este sería J. Y de I acá hacia la izquierda 1.5. Aquí sería K. Unimos con línea recta J con I' y K con I', quedando conformada la pinza de la cintura. Ahora vamos a hacer las líneas curvas. Primero comenzamos con los cuellos de A a L hacia la derecha en forma horizontal 7 centímetros que serán una constante. Y este es L. Y de A a M hacia abajo una constante de 2 centímetros. Acá y ubico M. Luego uno con curva de escote L con M. Así. Luego de C a N bajar. Vamos a realizar las sisas, ya aquí quedó logrado el cuello. En las sisas de C a N bajo 4 centímetros constantes de caída de hombro. N. Luego en D hago un ángulo de 45 grados. Acá esto mismo que tengo aquí lo traslado para arriba de manera que simplemente me dé una medida o un ángulo de 45 grados. Esta es como una manera fácil de hacerla. Y por acá está el ángulo. Digamos que podré tomar más o menos una medida de 3 centímetros que me va a servir de referencia para que por ahí pase la sisa. Y aquí en este punto de arriba ubico ñ'. De ñ' a n ubico el centro. Y en el centro, esto me da como 14 larguitos, entonces sería como 7 con algo por acá. En el centro entro 1 centímetro acá y luego con la regla de sisa posterior paso por N, por este centímetro acá y 1 centímetro antes de F. ¿Por qué 1 centímetro antes? Porque esto es costura. Entonces vamos a ver si me da en un solo tramo. Ahí me dio perfecto,
que importa que no haya quedado por acá. Ya dijimos que esto era solamente un punto de referencia. Listo. Finalmente unimos con línea recta L con N y esta sería la línea de hombro. Luego vamos a hacer la pinza del buen vestir de M a O bajo 8 centímetros. Aquí quedaría O y uno con línea recta O con H. Así. Esto ya no pertenece a mi molde. Mi molde ya queda con esta pinza del buen vestir por aquí, por este lado. Listo. Acá nos quedó listo el posterior. Vamos a hacer el delantero. Dice que prolongar la línea horizontal superior y la línea de busto. Pues la línea horizontal la estoy trabajando sobre el borde del papel y voy a prolongar la línea de busto así. Luego, establecer el vértice del ángulo a 60 centímetros de A del posterior por la línea horizontal superior y ubicar A'. Entonces acá me vengo a 60 centímetros, da prácticamente al borde de la hoja, quiere decir que aquí ubico A'. Esta medida que estoy haciendo simplemente es para dejar una separación, pero trabajar los moldes paralelos. No es esos 60 centímetros podrán ser menos si usted quiere o podrán ser más, simplemente que usted necesita tener los dos moldes separados. De A' a B' hacia abajo en forma vertical la medida del talle delantero. Entonces por aquí mi talle delantero da 44. Voy a tratar de que no se me mueva. 44. Y este es B'. Ahora, de A a C, hacia la izquierda en formas cuadradas, mitad de la espalda más 2 centímetros de costura. O sea, básicamente esta medida que tengo acá de 21 la traslado para acá, es la misma. Escuadro C', aquí escuadro C', hasta la línea de busto, encontrando donde hace intersección D'. Luego, donde hace acá intersección A por la línea AB, quedaría E'. De E' a F hacia la izquierda, 1/4 del contorno de busto más 2 centímetros, también es una medida que ya traía de acá, me da 26, estos mismos 26 los traigo para acá y aquí quedaría F'. Bueno. Finalmente por acá de B', escuadro hacia la izquierda 1/4 del contorno de cintura más 5 centímetros. 3 de ellos serán para una pinza y 2 para costura. La cintura que estoy trabajando son 76 dividido 4, 19, más 5 serían 24 por este lado de acá. No necesitamos esta pinza del buen vestir porque aquí existen otro tipo de entalles. Y acá sería G'. Unimos con línea recta G' con F'. Ya por aquí le estamos ya viendo forma al patrón. Podremos decir que esta es la línea de cintura, la línea de busto y la línea horizontal superior. Ahora vamos a hacer las curvas. El cuello desde A' hacia L', hacia la izquierda 7 centímetros de constante. Esta sería L', y de A' a M hacia abajo 9 centímetros de constante. Y aquí ubico M'. Con la curva de escote delantero paso a realizar el escote.
Para realizar la sisa de C' a N bajo una constante de 5 centímetros de caída de hombro, ubico N' y luego en D hago lo mismo, hago el ángulo que me va a servir solo de apoyo. Me perdono. Me cayó. Bueno. Pero quedó pausado. Lo pausé, ahí ya está pausado pues, pero le va a tocar editar el pedacito. Bueno, entonces ya quedaría, digamos de D'. Entonces tiene que acordar en dónde. Repita, yo le digo. Ya. 1, 2. Hacemos el ángulo que me sirva de apoyo simplemente para yo ubicar el punto Ñ'. Por aquí iría Ñ'. Luego de Ñ' a N ubico el centro, que da algo así antes de 14, o sea que puedo ubicarlo por aquí. Entro 2 centímetros de constante y finalmente a 1 centímetro antes de F paso la sisa delantera desde N por los 2 centímetros y finalizando acá voy a finalizando. Si no lo puedo hacer en un solo trazo, pues no importa, podría hacerlo en dos. Ahí suavizo este punto de acá y ahí me quedó lista la sisa. Uno con línea recta, N' con L' y ya está conformada la línea del hombro. Ahorita, por último, vamos a hacer, se procede bueno, ya podemos recortar, hacer el adelanto del hombro para proceder a hacer las líneas principales que conformarán el punto matriz, el punto negro, el punto de pivoteo o el punto de eje o giro. Una vez cortados, procedo a adelantarles el hombro. Simplemente aquí yo voy a enfrentar los dos patrones por el lado posterior. Voy a adelante darle 2 centímetros de adelanto de hombro, que es como el recomendado para la mujer, la medida recomendada. Hago línea recta y recorto. Lo que recorté quedó hacia el posterior. Termino aquí como de pulir o suavizar. Y ya quedaron mis dos patrones con el adelanto del hombro. Ahora sí, vamos a hacer las líneas principales que conformarán el punto matriz, el punto de pivoteo, el punto negro o el punto de eje o giro. Para eso ya voy a retirar o a separar el molde posterior y quedo trabajando solo con el molde delantero. Entonces me dicen que I' y doble' es la mitad de la línea del hombro. Aquí me está dando algo así como 14,5, entonces la mitad serían 7,2 y ubico I doble prima. De I doble prima a O prima, bajar en líneas cuadradas la medida altura de busto más 1 centímetro. Entonces acá, como ya no tengo el borde que me está sirviendo de apoyo, bueno, me puedo apoyar de aquí, de la cintura que está escuadrada,
me bajo desde I la medida altura de busto más 1. Esa medida me está dando para la talla S 23 más 1 serían 24 por aquí y ubico O' de B doble prima de B' a H hacia la izquierda la mitad de la separación de busto más 1 centímetro. La separación de busto me está dando para la talla S 16, la mitad son 8 más 1, 9. Y aquí ubico H'. Trazo en líneas cuadradas H' hasta la medida de busto, ahí, y me quedan dos líneas paralelas que simplemente lo que necesitan es hacer una intersección para encontrar el punto negro, el punto matriz o el punto de pivoteo que ya tanto hemos hablado de él. Entonces, de O' a P hacia la derecha en formas cuadradas hasta donde haga intersección con la línea H'. Acá es cortico. Me hizo intersección acá. Este es el punto P, punto negro, punto de pivoteo o donde se van a hacer los traslados de pinza. Y para mayor exactitud, pues digamos que aquí sería como el pezón de la mujer, el punto más elevado, que es el que no nos permite a veces que esas prendas nos den el aplome perfecto y por el cual tenemos que hacer los traslados de pinza. Entonces, una vez identificado ese punto matriz que es tan importante, vamos a hacer la pinza de centro y la pinza de costado. Para la pinza de centro, de H' a Q, hacia la a Q', hacia la derecha 1.5. Esto nos da por aquí y este sería Q. Y de H' a R hacia la izquierda 1,5 centímetros. Esto nos daría por aquí y este sería R. Y a 1,5 centímetros de P voy a hacer las líneas de la pinza. Unir con línea recta acá en dirección a P. Esta sería mi pinza de centro. Y para la pinza de costado, de F' a S bajo 5 centímetros constantes acá. Y de S a T le voy a dar la diferencia con el talle de atrás. La diferencia con el talle de atrás son 2 centímetros y este sería T. Y 1 T con línea recta y S más o menos a 1,5 centímetros de P. Ahí. Entonces ya tengo listas las pinzas de costado y la pinza de centro, que son unas pinzas que yo di, o sea, esta la di con la medida de la cintura y esta es la diferencia de talles. Cuando ya tengo listos los patrones, es recomendable hacerles las líneas principales bien marcadas, marcarlas bien, y las letras, porque con las letras me voy a mover más fácil en el patrón. Entonces, vamos a empezar a hacer ya los traslados. Vamos a hacer diferentes diseños, simplemente los traslados los puedo hacer para donde yo quiera. No tengo restricciones, no tengo limitaciones, simplemente yo decido hacia dónde quiero ubicarlos. Pues bien, empecemos con un traslado que me va a permitir hacer el corte francés. El corte francés es un corte que va dirigido al hombro o es un corte que que va de abajo hacia el hombro y es de entache. Para hacerlo procedemos de la siguiente manera. Entonces, para hacer el corte francés dice unir y doble prima con P en línea recta. Por aquí ya lo uní
y doble prima con P en línea recta, se recomienda trabajar en un color diferente para que todas las líneas no se nos confundan, y en un papel aparte trazar una línea escuadrada que quedará apoyando la línea de cintura. Entonces ubico un papel que tengo aparte aquí, y ese papel pues simplemente ubico acá la línea de cintura. Necesito apoyar o descansar la línea de cintura en algo, y ahí ya lo tengo listo. El procedimiento dice de la siguiente manera. Entonces calcar desde G', o sea, desde aquí, en esta esquina de acá del costado ruedo, R, hacer piquete en R, o sea que aquí básicamente hago un piquete acá en R, pasando por Q, donde también hago un piquete, por B', hacia M', todo el escote hasta el hombro, hasta doble I. Ahí hago piquete. Con un alfiler perforar, voy aquí a perforar el punto matriz o punto P fijo, y ahí empiezo a hacer el giro. Para hacer vértice, con el alfiler punteando el punto P o con el lápiz aquí punteando el punto P, girar hacia la izquierda hasta que S quede justo encima de T. Entonces giro hacia la izquierda de manera que S, voy a repetir por aquí, de manera que S quede justo encima de T. Pues necesitaré hacer aquí unos piquetes en S y en T, sobre todo aquí. Entonces S, giro hacia la izquierda hasta que este S quedó encima de T. De manera sostenida, calco nuevamente el resto de I, o sea, esta pinza de I doble prima, lo que queda del hombro, la sisa, hasta F', que me da acá. Regreso aquí ya, aquí inicialmente, y uno con línea recta, G' con F. Ya puedo borrar estos piquetes que solo los necesitaba como punto de referencia. Y finalmente uno las pinzas de costado con el punto de pivoteo o punto matriz y la nueva pinza de acá. Así. Acá pues podré hacer una pequeña suavizada del hombro, pero más bien yo esperaría cortarlos y verificar que me estén dando exactos. En este punto de P voy a suavizar para que esto no me dé este ángulo que afea el molde, y simplemente suavizo un poco ahí y ya puedo pasar a cortar. Voy a decirle que esta es la pieza 1 o es el costado delantero, y esta es la pieza 2 o centro delantero. Aquí antes de cortar voy a eliminar la pinza de centro,
Acordémonos que era de 1.5 para cada lado, 3 en total, y elimino la dirección aquí al punto P, unos 1.5 antes de P, y aquí ya está listo para cortar. Esto no hace parte de mi molde ya, y simplemente tengo la pieza 1 y la pieza 2. Yo por aquí ya las tengo listas. Acá están, quedan así. Ahorita lo que debo de hacer es pasar a darles el centímetro de costura por el corte que hice, porque recordemos que este lado ya lo tenemos con ventajas de costura. Entonces simplemente al corte nuevo le vamos a dar las ventajas de costura, quedándonos como resultado así. Si yo lo pongo acá, pues me doy cuenta que simplemente le di sus ventajas de costura. Y ahí está, este es el corte francés, que es muy usado para chaquetería, para blusas, para vestidos, no mucho para vestidos, pero a veces también los vemos en vestidos. Y ese es el corte francés. ¿Qué sucedió? Trasladamos la pinza de costado, de costado, la eliminamos hacia el hombro y también eliminamos la pinza de centro. Cuando yo pongo el patrón posterior, él me está dando igual en los talles. Esto quiere decir que los dos moldes ya quedaron igualados en sus talles, porque la pinza salió por aquí. Ahora vamos a realizar otro ejemplo de traslado de pinza, que sería algo así como un escote profundo. Vamos a trabajar ya sobre el escote. Ya trabajamos sobre el costado, sobre la cintura. Ahora vamos a hacer un ejemplo sobre el escote. Entonces, para hacer el traslado de escote, vamos a trabajar sobre esta de acá. Dice que de M' a U, bordear el escote 3 centímetros. Y ubico U. Unir con línea recta, P con U. Pues aquí en este caso, como no voy a trabajar por el hombro, entonces voy a borrar esta del hombro y trabajar sobre la del escote. Ahí. Luego, desde U se debe establecer la medida de la corrección del escote. Ahí esta medida varía, depende de la prenda que yo quiero. Para realizar una prenda pegando cuello, dar solamente 1 centímetro. Para un escote redondo, un escote cuadrado o un escote en V, dejar 1.5. Y para un escote profundo, 2.5. Entonces yo deberé establecer qué quiero para poder, qué prenda quiero para saber qué escote le voy a dar. Pues digamos que yo quiero trabajar un escote profundo, entonces le voy a dar por aquí 2.5 o 3 y 1 con línea recta. Esta sería acá, 1 con línea recta. Así voy a usar un lápiz de otro color para no confundirme. Así. Bueno, ahora dice cortar las piezas de el costado por T, la del escote por U y la del centro por H'. La del centro por H', corto aquí hasta el punto P sin separar los moldes. Por T la del costado y por U la del escote. Nos queda algo así. No podemos separar el molde. Y luego dice que con cinta sobreponer T sobre S. Entonces, aquí sobrepongo T sobre S. Quiere decir que estoy
eliminando o trasladando la pinza de costado. Acá lo pego con cinta, quedándome igualado por el talle. Yo aquí puedo suavizar porque noto pues que está en escala, pues lo suavizo y recorto. Luego con cinta pongo U sobre la medida de traslado de pinza acá, así. Esto aquí va a desaparecer con el escote profundo y quedaron desviadas por la cintura. Entonces, ya aquí vamos a calcar desde B' por M, pasando por el escote, por la línea de hombro, por la sisa, hasta F', y ahí paro. Luego suelto el patrón y sobrepongo el posterior por la línea de sisa aquí, y de manera que quede acá a 1 centímetro de distancia, a la misma distancia por el centro. Termino acá y termino acá. Como acá no me está dando pues escuadrado, me ayudo escuadrando. Quedándome así. Volver a sobreponer el patrón delantero y calcar la pinza hasta P, o sea, la pinza de centro. Voy a calcar aquí hasta H'. Y le doy la medida de la pinza de 1.5 y de 1.5. Así. Ya luego dibujo mi escote. Digamos que quisiera hacer un escote cuadrado o un escote en B profundo. Me voy a entrar aquí. Esto es diseño, sino que esto aquí está dando en el ángulo escote hombro de la persona y yo voy a trabajar con un escote profundo, entonces debo, como decir, darle ahí el diseño. Y me vengo hasta donde quiero hacer mi escote. La línea de sisa de busto me servirá mucho de apoyo. Entonces, bueno, acá como por diseño voy a decir que quiero que este escote sea así de profundo, y ya esto desaparece y este es mi nuevo escote. Yo podré dejar de confeccionar esto y también hacerlo a manera de corte, porque yo puedo combinar varios traslados. Pues yo puedo combinar el que acabamos de ver y podría hacerlo acá a esta manera así y hacerle el escote que quiero acá, o puedo hacer un escote halter que vaya acá y que coincida con el corte. Lo bueno de los traslados es que me permite moverme como yo quiera con la prenda deseada. Él me quedará algo así, es simplemente un diseño. Bueno, ahora vamos a realizar el corte o el diseño princesa. Entonces, para el diseño princesa procederemos de la siguiente manera. Tenemos los patrones con el traslado de pinza. Acá tengo ya unos listos. Y
de F' hacia la derecha 7 centímetros por la línea de busto y ubico V. De V a W hacia arriba, desvanecido en la línea de sisa, 6 centímetros. Acá me dan exactico los 6 centímetros y ubico W. Desde W hacia arriba establecer la medida que quiero para corregir esa sisa. Esta es una corrección delicada porque muchísimas veces por el ser el busto elevado aquí da mucha arruga a la prenda, entonces deberemos saber bien cómo corregirla. Y dice que si necesitamos una prenda pegando manga, ejemplo una chaqueta o una camisa, pues desde W solamente le vamos a dar 1.5. Para una blusa o un vestido sin mangas, 2 centímetros, o para un diseño halter, una tira libre o un straple, le podremos dar de 2.5 a 3. Esto deberá también depender en gran medida de el tamaño del busto de la persona. Pues voy a decir que aquí le voy a dar 1.5 y en línea recta llevo a W y acá un poquito antes de P, 1.5 antes de P. Me quedó pinza de centro, pinza de costado y pinza de sisa. Cortar las pinzas de costado por T, ya lo habíamos visto en el anterior ejemplo. La pinza de sisa por W. Y la pinza de centro por H'. Acá voy a hacer un ejemplo. Si yo no quisiera cortar la pinza de centro, al yo hacer esto, notemos cómo se forma el tamaño del busto, ¿sí? Es automático que estas dos correcciones, sin liberarlas por acá, me dan el busto ya hormado. Pero como las telas no vienen así, sino planas, por eso yo siempre debo desviarla por alguna parte. En este caso la voy a desviar por la cintura, pero yo también la puedo desviar por acá, como en el otro ejemplo, por donde yo quiera. Recordemos que no es obligatorio que sea por una sola parte. Esta me gusta hacerla siempre porque ¿qué me permite esta corrección? Pues que me queden los moldes iguales por las líneas de talle. Entonces por eso me gusta. Queda la diferencia de talles ya lista. Aunque hay muchas teorías o diseñadores que les gusta confeccionar esa pinza también. Aquí voy a hacer W por acá y quedó hecha esta. Entonces ya una vez hecho esto así, pues suavizo acá y procedo a hacer mi diseño princesa, que será algo así. Con esta reglita me vengo desde acá hacia P. Si quiero, elimino las pinzas de centro de una vez para que quede el entalle perfecto y termino de cortar la pinza, el corte princesa, separando los dos moldes. Acá puedo suavizar esto y aquí también suavizo este de acá para que no me quede puntudo, que se ve feo. Y este es mi corte princesa. Ya lo que debo de hacer acá es darle las ventajas de costura para que queden listos.
Por aquí tengo ya el ejemplo. Sin ventajas de costura el de encima y con ventajas de costura el de abajo. Ese es el escote princesa, el corte princesa. Y así sucesivamente podemos trasladar las pinzas que queramos, según el diseño que tengamos que hacer, el que queremos. Simplemente esto nos da la posibilidad de hacer muchísimos diseños según nuestro deseo. Listo, así podremos hacer cualquier diseño que queramos. Finalmente, hay una posibilidad de que yo, desde la base inicial que tengo, antes de hacer los traslados de pinza, pueda alargar la prenda, porque recordemos que aquí es como una base de corpiño, para que sea una blusa o una chaqueta. Entonces, simplemente prolongamos estas medidas de acá al diseño deseado y arrancamos a hacer los traslados que queremos hacer. Esto es todo, espero nos haya servido de mucha ayuda este video y que podamos realizar los traslados de pinza.